En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le decía el apóstol San Pablo a su discípulo, su hijo espiritual Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Esa exhortación que ha servido de título y de guía para nuestro retiro debe permanecer también viva en nosotros, porque la tentación de olvidarse de Jesucristo es frecuente. Uno se puede olvidar de Jesucristo en el momento de la prueba, de la tentación, y seguramente caerá en ella. Uno puede olvidarse de Jesucristo cuando las cosas salen bien, y entonces uno se llenará de vanidad, de arrogancia. Uno se puede olvidar de Jesucristo cuando se encuentra con personas en gran necesidad, pero que demandan mucho de nuestra energía, de nuestro tiempo. Y entonces es posible que hagamos lo de aquel sacerdote y lo de aquel levita, que dieron un rodeo y se apartaron del hombre que estaba en gravísima necesidad. Ahí uno puede olvidarse de Jesucristo. Uno puede olvidarse de Jesucristo cuando las mismas actividades pastorales hacen que el tiempo de oración y de encuentro personal con el Señor se reduzca al mínimo. Por eso, insisto, la exhortación de San Pablo, acuérdate de Jesucristo, debe permanecer muy viva en nosotros, por supuesto mucho más allá de este retiro espiritual. Una manera bonita de ver esto de acordarse de Jesucristo es reconectar con el Señor, reconectar con Cristo. La idea precisamente de unos retiros espirituales es esa, y espero que con la bondad de Dios hayamos logrado ese objetivo. Reconectar con Jesucristo es cumplir lo que nos dice el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis. Tengo contra ti, dice el Espíritu Santo a una de las comunidades cristianas de la época, tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Mira de dónde has caído y vuelve. Acordarse de Jesucristo es reconectar, es preguntarnos qué pasó con nuestro amor, es preguntarnos qué pasó con nuestro entusiasmo, con nuestros propósitos. Con alguna frecuencia al hablar con seminaristas, sobre todo jóvenes, encontramos expresiones muy bellas, muy inspiradoras. No falta el seminarista fervoroso que diga, yo quiero ser santo. Y en un momento como este, es decir, de retiro espiritual, es bueno preguntarse qué pasó con ese deseo que tenías. Deseo de santidad, deseo de quemarte por Cristo, deseo de emular a los mártires y a los santos, deseo de marcar una diferencia real, profunda y positiva en la sociedad y en la iglesia. ¿Qué pasó con todo eso? Acordarse de Jesucristo es entrar en sintonía con Él, decíamos al principio de nuestro retiro. Sintonizar con Cristo significa, ante todo, sintonizar con su corazón, de manera que nuestra oración cada vez se asimile más a la oración del Señor. Nuestra caridad se asimile cada vez más a la caridad de Cristo, especialmente con los necesitados, con los pecadores, con los pequeños, con los pobres. Entrar en sintonía con Cristo podemos decir que incluye hacer nuestras las batallas de Cristo. Este concepto de la batalla, el concepto del combate espiritual, aparece de distintos modos en la Biblia. Por algo en el Antiguo Testamento el nombre más frecuente de Dios es Yahvé Sebaot, que suele traducirse por el Señor de las huestes o el Señor de los ejércitos. En aquella época, en tiempos antiguos, los combates que imaginaban los israelitas eran combates contra otros pueblos, por ejemplo, contra los filisteos, o la guerra contra el faraón, o defenderse del ataque de Asiria.
o rechazar al ejército de los caldeos. En aquel tiempo el combate se veía como si fuera combate contra seres humanos. Pero nosotros tenemos el clarísimo texto de Efesios capítulo 6, donde nos enseña San Pablo, nuestra verdadera lucha no es esa. Nuestra verdadera lucha es contra los espíritus que divagan por los aires. Es muy interesante esa expresión que es propia, según entiendo, es propia de la mentalidad judía de aquel tiempo. Observe una cosa, hay un salmo que dice que el Señor habita en el cielo y dice, la tierra se la ha dado a los hombres. Para la mentalidad judía, para la mentalidad hebrea, el cielo es residencia de Dios y la tierra es residencia de los hombres. Entonces los espíritus malignos, ¿dónde están? Se mueven como entre el cielo y la tierra. Demasiado abajo para llamarlos cielo, demasiado alto para llamarlos tierra. Como entre el cielo y la tierra están esos ángeles caídos. Y fíjate que eso indica también la teología católica. La teología llama a los demonios, los llama ángeles caídos. En cuanto ángeles se encuentran por encima de nosotros, su inteligencia es muchísimo más penetrante, abarcante que la nuestra. Su fuerza es muchísimo mayor que la nuestra, por eso no son tierra, están arriba de la tierra. Pero son ángeles caídos. Si son caídos, entonces no están claramente en el cielo, porque de ahí fueron precipitados. Eso es lo que significa la expresión que utiliza San Pablo en Efesios 6, los ángeles que divagan por los aires. Se refiere pues a los ángeles caídos. Y nuestra lucha es contra los ángeles caídos, de tal manera que entrar en sintonía con Cristo significa comprender que nuestra batalla principal es contra el espíritu de las tinieblas. Ahora bien, luchar contra el espíritu de las tinieblas no significa simplemente dedicarnos a los ministerios de liberación y de exorcismo. Algunos sacerdotes toman muy a fondo ese mandato de luchar contra el demonio y se centran mucho en los temas de luchar precisamente contra el espiritismo, luchar contra la brujería, la superstición, y por supuesto prestar un servicio de liberación, de exorcismo. Esa es parte, una parte que no es pequeña de la lucha contra el demonio. Y debemos tomarla en serio, sin obsesionarnos con el tema, hay que tomarlo en serio. Porque también se da el caso de sacerdotes que toman una postura escéptica o incluso burlesca con respecto a este tema del demonio. No, la fe de la Iglesia es muy clara. Por supuesto que el demonio existe. Por supuesto que no es otro nombre para la maldad del mundo, no es otro nombre para los males que tenemos en el corazón, de modo que el demonio existe, eso es cierto. Pero yo quiero destacar que cuando nosotros hablamos aquí de la lucha contra el espíritu de las tinieblas, no nos referimos solo a ese ministerio específico. La razón efectivamente es que, como enseña Santo Tomás de Aquino, el ataque del demonio de manera ordinaria no se realiza a través de ese tipo de cosas tan externas, tan visibles. Lo propio del demonio es la astucia. Y parte de la astucia del enemigo es permanecer tan oculto como sea posible. Incluso algunos han dicho, la mayor estrategia del demonio es que creamos que no existe. Cuanto menos seamos conscientes de la presencia de la serpiente, cuanto menos sintamos de qué manera se acerca, pues más eficaz, más certero será su ataque, será su mordida y por lo tanto su efecto. Así que uno no debe creer que el ataque contra el demonio es simplemente dediquémonos a hacer oraciones de liberación y de exorcismo. Esa es una parte, pero esa no es la parte principal. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Santo Tomás, que por algo es llamado doctor angélico? ¿Qué nos dice Santo Tomás sobre el ataque al demonio? Dice que el ataque fundamental del demonio
se da en las áreas de la imaginación y de la memoria. La fantasía y la memoria. La memoria, por ejemplo, cuando usted empieza a acordarse del daño que le hicieron y ese recuerdo permanente alimenta en usted un sentimiento como de rencor, como de odio, como de antipatía. Esa es acción del demonio. Luego está el tema de la fantasía. El tema de la fantasía supone el situarse en un futuro hipotético o en un mundo, en un universo paralelo, diríamos utilizando una expresión frecuente hoy, en un universo paralelo donde usted pudiera, por ejemplo, gozar. Entonces ahí vienen las fantasías de dinero, de poder, de sexo. Si yo tuviera esto, si yo pudiera esto. Esto, entre otras cosas, es lo que se acelera y lo que se afianza a través de la pornografía. El gran daño de la pornografía no son los cuerpos humanos que aparecen ahí. El gran daño de la pornografía es el impacto que tiene en la fantasía. Sabemos efectivamente que lo que se muestra ahí, pues es irreal, es irreal. Esas mujeres insaciables, bellísimas, sumisas, eso no existe, esa no es la mujer real. Pero la pornografía afianza esa idea de una virilidad infinita, insaciable, y de una mujer deseosa, insaciable, de modo que el gran daño de la pornografía no es lo que se muestra directamente, sino cómo infecta nuestra fantasía, cómo infecta la imaginación, produciendo dentro de nosotros puertas abiertas para la acción del demonio. Eso quiere decir que la imaginación y la memoria son principalmente los lugares de ataque del enemigo en todos estos aspectos, en la manera como uno recuerda a las personas. Hay que pedirle mucho a Dios que limpie nuestra imaginación, que limpie nuestros recuerdos, que haga una limpieza profunda de nuestro interior. A mí me consuelan mucho las palabras que dijo Cristo en Juan capítulo 15. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Entonces, si hemos faltado, que seguramente es el caso de muchos de nosotros, con nuestra fantasía, con nuestra memoria, que son los lugares predilectos de ataque de Satanás, entonces tenemos que pedirle al Señor, límpiame, límpiame, y Dios nos responderá, te limpio, claro que te limpio, principalmente limpio tu corazón a través de la palabra, a través de la palabra. Fíjese usted que los antiguos monjes del desierto, cuando recibían candidatos que querían ser también monjes, ermitaños, anacoretas, en fin, cuando recibían estos candidatos, con mucha frecuencia lo primero que hacían era decirle a la persona, ahora vas a ejercitar tu memoria. Muchos de estos antiguos monjes se sabían de memoria a grandes porciones de la Biblia. Y se cuenta la historia de algunos de ellos que conocían o podían recitar de memoria toda la Biblia. La tenían toda en su cabeza. Entonces aquí viene un tema del que hemos hablado en otras ocasiones. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en este canal que algunos ya conocen, mi canal en YouTube. Ahí hay una conferencia que se llama La Santificación de la Memoria. Les recomiendo que la vean. La santificación de la memoria es el camino por el que usted se pone en la tarea de recibir la palabra de Dios y guardarla. Y cuanto más usted recibe y guarda la palabra de Dios, esa palabra que permanece viva dentro de usted batalla contra todo lo sucio que ha llegado a su vida. La suciedad de la vulgaridad, la suciedad de la envidia, la suciedad de la mentira, la suciedad de la ambición, la codicia, la lujuria. Toda suciedad puede ser limpiada por el poder de la palabra de Dios, y por eso el ejercicio de la memoria es fundamental, porque cuanto más llena esté su memoria del poder de Dios, de las obras de Dios, de lo que Dios ha hecho específicamente por usted, más se limpia y se limpia y se limpia su corazón.
Y esa limpieza profunda de su corazón, de su mente, de su imaginación, lo hace a usted particularmente vigoroso, robusto, muy fuerte. Algunas personas dicen, no, pero es que yo no puedo salir de ese pecado, es que es superior a mí. Bueno, pues tienes razón, en este momento ese pecado es superior a ti. Si te preguntas por qué es superior a ti, seguramente lo que está sucediendo es que han quedado dentro de tu imaginación, seguimos a Santo Tomás, dentro de tu imaginación, dentro de tu memoria, han quedado cepas, han quedado rastros de donde vuelven a crecer las mismas infecciones. Aquí hay un paralelo muy interesante entre lo que sucede en el plano fisiológico y lo que sucede en el plano espiritual. Cuando uno ha tenido una infección, le recetan antibióticos. Si el antibiótico hace bien su tarea, derrota completamente a la bacteria, por ejemplo, derrota a esa infección, de tal manera que la enfermedad quedó atrás. Pero si el antibiótico no es suficiente, entonces logra derrotar a una gran parte de la bacteria o de las bacterias, pero queda. Y lo que queda se fortalece. Porque usted sabe que todos esos microorganismos mutan y al mutar se vuelven más fuertes en la medida en que las bacterias más resistentes al antibiótico son las que logran sobrevivir. Por eso, la humanidad entera está en una carrera muy grande contra las llamadas superbacterias, porque cada vez hay bacterias que son más resistentes a más antibióticos. Algo parecido sucede con el pecado. Cuando nosotros tenemos una conversión a medias, es como utilizar la dosis incompleta de antibiótico. Ustedes seguramente habrán escuchado lo mismo que me han dicho a mí los médicos cuando han tenido que tratarme de alguna infección, pequeña o grande. Siempre le dicen a uno, completa el tratamiento. Este antibiótico es durante 10 días. Aunque usted se sienta bien al tercer día o al cuarto día, complete el tratamiento. ¿Por qué le dicen a uno eso? Porque no es únicamente que desaparezcan los síntomas, es que la bacteria tiene que ser derrotada completamente. ¿Y cuál es el problema de tomar solamente la mitad del tratamiento? El gran problema es que lo que quede de bacterias queda mucho más resistente. Entonces usted va feliz por la vida porque ya se le acabaron los malos síntomas, ya usted dice, ya superé esto y no completó el tratamiento. ¿Y qué pasa cuando usted no completa el tratamiento? Que le quedan cepas de bacterias y esas cepas son más resistentes y esas bacterias más resistentes se enquistan, preparan la batalla y lanzan un nuevo ataque. Y cuando ya lanzan el nuevo ataque, el antibiótico que usted utilizó la primera vez probablemente ya no le hace el mismo efecto. Entonces hay un momento en el que el médico tratante le tiene que decir a usted, tendremos que pasar a un antibiótico más fuerte. No le está haciendo. ¿Por qué no le está haciendo? Porque usted no hizo el tratamiento completo. Entonces se pasa a un antibiótico más fuerte, con la esperanza de que esta vez usted sí va a hacer todo el tratamiento que tenía que hacer. Lo mismo nos pasa en el plano espiritual. Cuando nosotros no tenemos una resolución clara de vencer al pecado y de extinguir la bacteria, entonces dejamos cepas. Esas cepas son esas semillas de maldad que quedan en nosotros, esos recuerdos que quedan ahí, esos principios de fantasía que quedan ahí. Y esos principios de fantasía que parece que estuvieran derrotados, no están derrotados. ¿Qué hacen ellos? Se enquistan, se preparan y dicen, espérate que es que la lucha no se ha acabado. Lanzan nuevo ataque. Y en el nuevo ataque es posible que el antibiótico, es decir, la práctica espiritual que usted tenía, ya no le resulte suficiente. Entonces, ¿qué piensa usted? No, ya mi caso está más grave, está perdido. Y usted se debilita más. Y cuando usted se debilita más, entonces la bacteria, es decir, esa cepa de pecado que quedó en usted, se lanza con mayor fuerza. Si no se hace algo drástico, esto puede llevar a una auténtica tragedia, hasta el punto de que la persona dice, realmente esta no es mi vida,
yo creo que yo me equivoqué de vocación, yo tengo que hacer otra cosa, lo que tengo que hacer es, como me decía mi primo, poner un puesto de tacos. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso que cuento de estar uno que sacerdote, no sacerdote, yo nací fue para hacer tacos, entonces voy a hablar, voy a pedir mi dispensa, me voy a salir. Entonces hay que aprender la lucha espiritual en la que estamos. Esa lucha espiritual hay que tenerla muy clara y al mismo tiempo debemos permanecer en gran humildad, confianza y vigilancia. Para mí las tres palabras principales del combate espiritual son esas: humildad, confianza y vigilancia. Humildad para entender que estamos luchando contra los espíritus de los aires. Ya explicamos qué es lo de los espíritus de los aires. Si son de los aires, quiere decir que están por encima de esta tierra. Entonces yo no debo presumir que yo puedo con todo. No, Señor, no venga con esas historias. Humildad. Segundo, confianza, porque sé que la victoria es de Dios y que Dios vence. Confianza. Pero luego tenemos que es necesaria la humildad, dijimos, la confianza, y la otra, ¿cuál es? La vigilancia. La vigilancia, la comparación que han hecho todos los predicadores y que yo voy a repetir es la del perro encadenado. Un perro feroz, rabiosísimo, pero encadenado. Ese es el demonio. Esta expresión no sé si viene, alguno me dijo que venía desde San Juan María Vianney. El perro encadenado. Entonces el perro es terrible, terriblemente furioso y cruel. Pero, ese perro cruel está encadenado. Mientras usted se mantenga fuera de la cadena, fuera del alcance de la cadena, pues no le alcanza a hacer lo que quisiera. Pero si usted se mete en el espacio que está al alcance de la cadena, pues entonces cae. Humildad, confianza y vigilancia. Humildad, confianza y vigilancia. Esa es una receta supremamente grande. Humildad con respecto a usted. Confianza con respecto a Dios. Vigilancia con respecto al enemigo. Esa es la clave para este asunto. Humildad, confianza y vigilancia. Humildad, confianza y vigilancia. Bueno, el enemigo ya sabemos que es sutil, que es astuto, sabemos que nos detesta, eso lo sabemos con paz, no nos obsesionamos con eso, ni eso nos quita el sueño. Ahora viene una pregunta que es, en cierto sentido, nuestro tema central en esta última charla. La evolución de las estrategias del enemigo. El enemigo estudia a su víctima. ¿Eso es bíblico? Por supuesto. Acuérdese lo que tenemos en la carta de Pedro. El demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. En este caso, de esa frase de San Pedro, nos interesa especialmente el verbo ronda, ronda. ¿Por qué el demonio ronda? Respuesta. Rondar es dar la vuelta. ¿Y qué significa que el demonio ronda? Quiere decir que el demonio busca por dónde. El demonio estudia a su víctima, porque no todos somos débiles de la misma forma. No todos cojeamos del mismo pie, como se dice popularmente. El demonio ronda. Entonces el demonio estudia. Por ejemplo, alguno puede ser particularmente débil en el tema de la bebida. Entonces el ataque vendrá por ahí. Alguno tiene fantasías desde su infancia por algo que le pasó, tiene fantasías homosexuales, entonces el demonio le atacará por ahí, con amistades, con conversaciones, con páginas de internet, le atacará por ahí, dándole color y dándole fuerza a las fantasías homosexuales o presentándole aquellos argumentos que pretenden decir que eso pues no tiene nada de dañino, que eso es normal o lo que sea. Otra persona es el poder, otra persona es un saco de orgullo y cualquier ofensa que le hagan le produce una explosión. Cada uno de nosotros es débil, todos somos débiles.
San Ignacio de Loyola decía que cada persona tiene que conocer su pecado dominante. ¿Por dónde viene mi principal debilidad o mis principales? El demonio ronda. Como el demonio no se estudia, entonces hay un dato que es muy importante, y es que seguramente su modo de ataque evoluciona. Volvemos a preguntarnos, ¿esto es bíblico? Y respondemos, sí es bíblico. ¿Dónde consta? En Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 contiene el pasaje de las tentaciones según la versión de este evangelista. Y usted observa que en Lucas capítulo 3 Cristo está en el desierto, el demonio ataca a Cristo, Cristo permanece firme y unido a la voluntad del Padre, y el demonio se retira. El demonio se retira. Pero ¿qué nos dice San Lucas, que es el único que hace esta anotación? Se retiró esperando otro tiempo, esperando volver en otra ocasión. Es decir, por ahora no pude. Vamos a ver en otro tiempo, en otro lugar. Según el mismo evangelista, cuando vuelve ese ataque, claramente, o donde aparece con mayor claridad, en la pasión. Entonces, si usted observa las voces que le dicen a Cristo cuando Él está en su pasión, usted se da cuenta que tienen un carácter intensamente demoníaco. Entre ellas, la más venenosa de todas esas afirmaciones, es esta: baja de la cruz y creeremos. Esa frase tiene un tufo de infierno impresionante. Baja de la cruz y creeremos. Porque claro, toda la vida de Cristo, todo el ministerio de Cristo había sido para eso, para que la gente tuviera fe. Entonces ahora mira lo que le dice el demonio: sepárate de la voluntad del Padre, porque el Padre quiso redimir al mundo a través del sacrificio doloroso de la cruz. ¿Por qué Dios quiso ese sacrificio doloroso de la cruz como camino de redención? Eso se trata en muchos otros lugares. Pero, me permito sugerirles la meditación que hace nuestro amigo Santo Tomás de Aquino sobre la pasión de Cristo, que se encuentra, si no me falla la memoria, en el oficio de lecturas del Viernes Santo. Me parece que es ahí. Si me equivoco, me disculpen, pero hay una meditación de Cristo, de Santo Tomás, sobre por qué la pasión de Cristo, el dolor de Cristo, era camino perfectísimo para lograr nuestra redención. La idea fundamental es que una pasión tan dolorosa a la vez muestra la gravedad del pecado y la inmensidad de la misericordia divina. Esa es la idea fundamental, por si acaso la referencia que di está equivocada. Pero la idea fundamental es esa. La dolorosísima pasión de Cristo fue modo muy perfecto de realizar la redención, que hubiera podido lograrse de otros modos porque Dios es omnipotente, pero fue modo muy perfecto porque revela a la vez la gravedad terrible del pecado y la inmensidad desbordante de la misericordia divina. Bueno, entonces el demonio vuelve, el demonio estudió a su víctima. Lo estudió y lo estudió. A ver, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo derribarlo? ¿Cómo puedo derribarlo? Ah, este tipo, eso piensa Satanás con respecto a Jesús de Nazaret. Hoy estoy citando mucho a Santo Tomás. Santo Tomás dice que el demonio no sabía que Jesús era Dios. Veía en Jesús de Nazaret, el demonio, veía un hombre de incalculable virtud, de una coherencia impresionante, de una sabiduría muy grande, pero saber que Jesús era Dios no lo sabía el demonio. Eso afirma Santo Tomás. Bueno, entonces, pero el demonio no sabía que era Dios, pero sí veía un ser absolutamente detestable para él, por la inocencia, por la verdad, por la obediencia, por la humildad, por todo. Era fastidioso.
algo del fastidio que la maldad tiene hacia la inocencia lo puede leer usted en el capítulo 2 del libro de la sabiduría. En uno de sus ratos de ocio, después de que vuelva a su casa, porque ya los ratos de ocio aquí se acabaron, cuando usted vuelva a su casa, en uno de sus ratos de ocio lea Sabiduría capítulo 2, ahí aparece cuánto odia el mal la inocencia, que es el pasaje donde los impíos hablan del justo. Sabiduría capítulo 2. Bueno, entonces el demonio tenía esa clase de fastidio, de asco, de rabia contra Jesús. Pero lo estudió muy bien y se dio cuenta que lo que más quería Jesús era despertar el don de la fe. Entonces diseña esa frase que fue pronunciada por boca humana, pero que tiene su autoría en lo más profundo del infierno y en lo más asqueroso del corazón del diablo. Bájate de la cruz y creeremos. Esa frase lo que está haciendo es, o lo que intenta hacer, es separar la voluntad de Dios y el propósito de Cristo. Tú lo que más quieres es que la gente crea. Y la voluntad de Dios se supone que es que mueras en la cruz. Sepáralas. Olvídate de la voluntad de Dios y lograrás tu propósito. Bájate de la cruz y creeremos. Es una frase terrible. Cuando uno medita un poco en eso, siente una especie de escalofrío de ver hasta dónde puede llegar la penetración de la inteligencia del demonio. Entonces el demonio estudia a la víctima. Y el demonio indudablemente nos estudia a nosotros. Por eso uno tiene que cultivar la humildad, la confianza y la vigilancia. El apóstol Santiago nos habla de la victoria sobre el demonio en una lectura que aparece en Vísperas. Dice este apóstol, que por supuesto es Santiago el menor: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Centrémonos en la primera parte: resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que la lucha contra el demonio sí se puede ganar, a pesar de que ya dijimos el demonio nos estudia y todo lo que hemos dicho antes. Se puede ganar. Pregunta importante, interesante: ¿por qué? ¿Por qué se le puede ganar al demonio? Si él es tan poderoso, ¿por qué se le puede ganar? La mejor respuesta que conozco se la comparto. El pecado central, la columna vertebral del espíritu del demonio, es la soberbia. Y lo más doloroso para la persona soberbia es verse derrotado. Y lo más doloroso para la persona soberbia cuando se ve derrotado es verse derrotado por uno que es menor, más pequeño. Eso duele demasiado. Entonces, ¿por qué el demonio huye cuando nosotros sabemos resistirle? ¿Por qué huye? Porque es demasiado el dolor que experimenta. O sea, si el demonio va a atacarlo a usted y usted se arma de humildad, confianza y vigilancia y lo repele, dándole solo la gloria a Dios, jamás fiándose de sus solas fuerzas, usted repele a Satanás fiándose solo de Dios. Fue una victoria de Dios, una victoria que se realizó en el corazón de usted. Pero ahora observe esto tan interesante. Esa victoria de Dios es una humillación para el diablo. Porque una criatura que es mucho menor que él, nosotros, una criatura que es mucho menor que él lo venció. Entonces eso le produce un dolor terrible. Vuelve a la carga. No me dejo, lo voy a estudiar más. Y vuelve a atacar. Y cuando vuelve a atacar, vuelve a ser vencido. Segunda humillación. Es un dolor terrible. Es posible que intente atacar una tercera o cuarta vez o muchas veces. Pero el hecho de que salga tan humillado le resulta tan doloroso que, según expresión de la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena, hay un punto en el que el demonio le toma miedo a la persona que sabe resistirle. Entonces dice Santa Catalina,
Al principio, el cristiano le tiene miedo al diablo, pero si el cristiano persevera, al final el diablo le tiene miedo al cristiano. ¿Cómo es? El diablo le tiene miedo al cristiano. Nosotros en la orden dominicana tenemos el recuerdo de una monja que era en cierto sentido exorcista entre comillas, porque ella no era que hiciera rituales de exorcismo. Esta mujer que vivió a comienzos del siglo XIV se llamó Inés, Santa Inés de Montepulciano. Ella era monja de clausura. ¿Cómo eran los exorcismos, entre comillas, de Santa Inés? Pues llevaban a las personas posesas al monasterio. Y era tal el terror y el fastidio que tenía el demonio con respecto a Inés, que prefería irse de la persona que estaba posesa antes de tener que soportar la presencia, la palabra y las intercesiones de Santa Inés. O sea, el demonio le tenía miedo a Santa Inés. ¿Se puede tener victoria sobre el demonio? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero es conveniente, dijimos, humildad, confianza y vigilancia. Por el tema de la vigilancia es conveniente hacer un pequeño estudio, que es lo que vamos a hacer ahora, hacer un pequeño estudio de cuáles son algunas de las estrategias más frecuentes hoy. Eso es lo que vamos a hacer y con eso vamos a concluir nuestro retiro, de manera que usted salga como valiente guerrero. Pero valiente guerrero significa humilde. Nadie se crea gran cosa, mucho menos en la lucha contra el espíritu de las tinieblas. Bueno, según la antropología de San Agustín y de otros santos, hay tres potencias principales en el alma que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Entonces, nosotros vamos a hacer el estudio de las estrategias del enemigo, lo vamos a dividir en dos partes. Estrategias de ataque interno, que son las que tienen que ver con nuestros corazones, y estrategias de ataque externo, que son las que tienen que ver con el conjunto de la iglesia. Las de ataque interno tienen un carácter un poco más psicológico, las de carácter externo tienen un aspecto un poco más sociológico. Bueno, entonces, estrategias de carácter interno, de tipo interno, de modo interno. Ahí nos vamos a la clasificación de San Agustín: memoria, inteligencia y voluntad. ¿Cuáles son las estrategias más recientes en lo que yo alcanzo a ver, discernir? Le pido mucho a Dios que me ilumine pues en estas reflexiones, pero por supuesto siempre se pueden completar estos esquemas, ¿no? Con respecto a la memoria, hay dos daños que quiere hacer el demonio, especialmente yo me voy a referir a lo que sucede en los sacerdotes. Hay dos daños principales que quiere hacer el demonio. Uno es el desprecio al pasado. Obrar como si la iglesia estuviera naciendo con nosotros. Tomar una actitud arrogante, especialmente con lo que tiene que ver con el tiempo anterior a nuestro nacimiento. Típicamente el concilio y lo preconciliar, mejor dicho. Si es preconciliar, es inútil, es opresor, es legalista. Mejor dicho, esa gente no sabía evangelizar. Fíjese que esta fue la tentación que generó ese fenómeno que se conoce como la Reforma Protestante. La Reforma Protestante nació de esto. Observe la expresión que utiliza Lutero: yo me quedo con la sola escritura, me quedo con la sola Biblia. Y alguien le podría preguntar, pero a ver, Lutero, estamos en el siglo XVI. La Biblia se terminó de escribir en el siglo I. En esos 1500 años, ¿qué? ¿Nadie dio con el chiste? ¿Nadie sabía lo que era el Evangelio? ¿En 1500 años nadie vivió el Evangelio o qué? Cuando tú dices sola escritura, quiere decir que tú no tienes nada que aprender, que no le debes nada a 16 siglos de historia. Esa es la arrogancia propia de este pecado, que es el desprecio al pasado. ¿Cómo se manifiesta este desprecio al pasado? Se manifiesta sobre todo con actitudes de desprecio hacia la iglesia preconciliar,
hacia el latín, hacia el Concilio Vaticano I y muy especialmente hacia Trento. Hay una rabia contra Trento, una cosa tremenda. Eso es tridentino, te quedaste por allá en la época de la Inquisición, dominico tenía que ser. Te quedaste en la Inquisición. El desprecio al pasado. Pero adivine cuál es el otro daño en la memoria. La idolatría del pasado. Esos son los dos grandes daños. Son muchísimos los daños que uno puede tener en la memoria. Acuérdese lo que dijimos de las fantasías que uno puede tener en su cabeza, o los rencores, ¿no? El que me la hace, me la paga. Pero yo estoy hablando aquí de los grandes ataques que el enemigo está haciendo en nuestro tiempo con respecto a la memoria. Son el desprecio al pasado y la idolatría del pasado. Entonces la idolatría del pasado se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en creer que la verdadera misa era la de antes. Las verdaderas oraciones son solo las que se hagan en latín. Los tiempos buenos son todos los de la antigüedad. Ahora todo es corrupción, ahora todo se dañó. Yo no sé qué hacen ustedes, sacerdotes, que ni sabrán lo que es ser sacerdotes. Es el desprecio hacia lo actual por una idolatría del pasado. Entonces el enemigo está produciendo una polarización en la iglesia que hace que algunos consideren que solo valía el catecismo de Pío X, solo valía el catecismo, en inglés siempre hablan del catecismo de Baltimore. En español, el catecismo que valía era el catecismo de Ripalda o el catecismo del padre Astete, era lo único que valía. Después de eso no han salido catecismos, después de eso todo es degeneración, todo ha sido decaimiento, depravación, se nos ha olvidado lo que significa ser católicos. Entonces estamos entre esos dos extremos, entre la idolatría del pasado y el desprecio al pasado. ¿Y qué es lo que quiere el demonio con esa manera de atacar nuestra memoria? Lo que quiere el demonio es que nos polaricemos, de manera que nos volvamos ultra tradicionalistas, incapaces de dialogar con el mundo contemporáneo, o nos volvamos unos chicos supremamente nice, sumamente simpáticos, sumamente agradables, pero incapaces de predicar el evangelio en su conjunto. Entonces, ¿cómo tenemos que defendernos de este ataque del demonio? Tenemos que aprender a valorar el pasado, ¿cierto? Valorar el pasado y al mismo tiempo comprender y agradecer las semillas nuevas que trae el Espíritu. Cuando yo los miro, por ejemplo, ustedes que son bastante más jóvenes que yo, cuando yo los miro a ustedes, mis hermanos sacerdotes, ay, yo siento alegría, yo siento gratitud al Espíritu Santo, porque veo en ustedes gente nueva en la que el Espíritu está sembrando inquietudes, posibilidades, caminos que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Entonces tenemos que mantenernos en una valoración del pasado y en una gratitud hacia el tiempo en el que estamos, y no debemos dejarnos caer en una polarización. A este respecto, aunque no es un tema excesivamente importante, quiero contarles algo sobre el latín. Yo llegué a mi convento de Santo Domingo, donde actualmente una vez más vivo, en 1986. A partir del año 1987, mi comunidad me pidió que ayudara a dar algunas tutorías y cursos de latín. Y seguí siendo profesor de latín por lo menos como unos 8 o 9 años, una cosa así parecida. También tuve que dar algunos cursos básicos de griego bíblico, aunque mi especialidad no es la Sagrada Escritura, mi especialidad, mi doctorado fue en teología fundamental. Bueno, pero creo que todo sacerdote debe, en cuanto puede, acercarse a las lenguas bíblicas. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque yo me he encontrado con respecto al latín, el latín se ha convertido como en una piedra que se arrojan los unos a los otros. Yo me he encontrado con respecto al latín las dos actitudes. Algunos que sienten que solo es verdadera misa. Ay, esa sí era misa. Ay, esas misas donde había verdadera devoción. No, esta pachanga que existe ahora, esta rumba. Esto no, eso ya ni es misa, ni es nada, eso ya se convirtió en una payasada. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer nosotros con respecto al latín? Conocerlo,
valorarlo, según el tiempo, el gusto, las posibilidades, las necesidades, aprenderlo, jamás idolatrarlo, jamás, nunca. Es un instrumento precioso de teología, de liturgia, de arte, de espiritualidad, que hay que saber aprovechar. Aprovecharlo, acuérdate lo que dijo Cristo. Un escriba que tiene fe, un escriba que entra al reino de los cielos, se parece a un padre de familia que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo. Entonces yo un poco por eso, yo estoy publicando en una de mis redes, en TikTok, estoy publicando todos los días, estoy publicando el Evangelio del día en latín. Me sirve a mí para recordarlo, para no perder lo que yo aprendí de latín. Y me ha servido extraordinariamente, por ejemplo, en la exégesis. Ya les conté que yo siempre hago la exégesis a partir del texto griego. La exégesis del Nuevo Testamento uno siempre la tiene que hacer del texto griego. Pero cuando usted mira traducciones encuentra cosas. Y con bastante frecuencia la traducción al latín, particularmente la Neo Vulgata, es muy buena. Entonces para mí el latín no es objeto de idolatría, es un instrumento precioso. Y hay ideas, y hay contextos, hay construcciones sintácticas del latín que no tenemos en español. No entremos aquí en detalles. Entonces nosotros no podemos caer en esta trampa de la memoria, ni de idolatrar el pasado, ni de despreciar el pasado. Una valoración justa de lo que es el pasado es lo que nos corresponde a nosotros. Y evitar la polarización. Si se encuentra por ahí con algún tradicionalista, téngale paciencia, tenga amor, comprenda el dolor de esa persona, comprenda qué es lo que critica. Si usted se encuentra con un padre supermoderno que cree que todo tiene que ser divertido porque hay que llegar a todos, especialmente a los jóvenes, y tenemos que ser súper entusiastas, sonrientes, y tenemos que hacer el Cristo con el pulgar arriba, y tenemos que hacer la gente dinámica, usted entienda que esa persona está tratando de hacer algo bueno. Trate de entender lo bueno del tradicionalista y del otro, y trate de bajarle el volumen a la propuesta de la persona y hacerle ver la otra cara. Nosotros, con respecto a este punto, tenemos que ser agentes de unidad dentro de la iglesia, sin parcializarnos, sin exageración. Bueno, llevamos la memoria. Segundo, San Agustín dice, memoria, inteligencia, voluntad. ¿Cuáles son los ataques actuales del demonio con respecto a la inteligencia? Son tres fundamentalmente. La ignorancia, es decir, una mala formación, una deficiente formación. El error, que se manifiesta sobre todo en el revivir de tantas herejías. Ahora usted me preguntará, ¿cuáles son las herejías que están reviviendo el día de hoy? Según mi modesta opinión, pero es una opinión basada en los viajes misioneros que he hecho y en el servicio a sacerdotes que ya les he comentado que ha sido desde Argentina hasta España, desde Ecuador hasta Panamá, pasando muchas veces por Colombia, predicaciones a sacerdotes de comunidad religiosa, sacerdotes diocesanos, sacerdotes en misiones, seminaristas. O sea, creo que alguna experiencia tengo. ¿Cuáles son las herejías? Le voy a decir 3 herejías que están reviviendo con una fuerza impresionante. Primera, indudablemente la más fuerte, el modernismo. ¿En qué consiste el modernismo? Como herejía, consiste en la pretensión de cambiar el evangelio para que sea aceptable a la gente de nuestro tiempo. Cambiemos el dogma de tal modo que pueda la gente aceptarlo. La gente puede aceptar que Jesús nació y María es virgen antes del parto, en el parto, después del parto. No, la gente no cree esos cuentos. Entonces, ¿qué hacemos? Quitemos eso de la fe. La gente puede creer en presencia real de Cristo en la Eucaristía y que debe ser adorado en la tierra como es adorado en el cielo. No, la gente no está para eso. O sea, que en la hostia, que no, tampoco. Pues entonces quitemos eso. La gente puede creer en milagros,
No, la gente no está para creer en milagros. Entonces quitémosle milagros a Cristo. ¿Cuál es el milagro que más le quitan a Cristo? La multiplicación de los panes. Desde hace unos 40 años entró con fuerza en la iglesia la interpretación de que la multiplicación de los panes fue simplemente un ejercicio de compartir. Con lo cual ya le quitamos a Cristo un milagro. Me parece tan ruin, tan absolutamente ruin tratar de quitarle a Cristo un milagro. Porque entonces yo siempre respondo, bueno, ¿y cuando caminó sobre el agua qué era? ¿Que esa parte del lago tenía unas piedrecitas o qué? Pero es que además le voy a contar esto. La multiplicación de los panes se puede demostrar bíblicamente que no fue un compartir. Y como probablemente ustedes hayan oído esa predicación, porque eso se ha difundido por todos los continentes, entonces permítame, hago un paréntesis y le demuestro bíblicamente que la multiplicación de los panes, que ese milagro no fue compartir. Me baso en la versión de San Lucas, podríamos utilizar otra. La versión de San Lucas la menciono entre otras cosas porque estamos en el año de San Lucas y porque no hace mucho se leyó el Evangelio de la multiplicación de los panes en el domingo. ¿Cómo se demuestra exegéticamente que no fue un compartir? Si usted se va al texto de San Lucas, que me parece que está en el capítulo 9, si usted se va al texto de San Lucas, usted se encuentra lo siguiente. La gente seguía a Cristo porque veían que había curado a muchos. Así empieza. Los discípulos se acercaron a Jesús. La iniciativa es de los discípulos. Ojo con ese dato. Y lo más importante para nuestro tema es la frase que dicen los discípulos. ¿Qué dicen? Señor, despide a la gente que vayan a las aldeas cercanas a conseguir provisiones. Y la palabra está en griego, no hay necesidad que la citemos en griego. A conseguir provisiones y a conseguir hospedaje. Conseguir provisiones y hospedaje. Si tenían que conseguir provisiones, la gente tenía alimentos. Ahí está la respuesta. Porque el mismo verbo se utiliza para las provisiones y el hospedaje. Si es verdad que tenían que conseguir hospedaje porque no cargaban con tiendas armables, ¿no? Si no cargaban con hospedaje, sino que tenían que conseguirlo, y si el mismo verbo se utiliza para decir conseguir provisiones, ¿tenían provisiones? No las tenían. Entonces, de por Dios, deje de ser ruin. Eso se llama ser ruin, ser mezquino, ser miserable. Tratar de quitarle un milagro a Cristo. Ese es el modernismo. El modernismo es quitemos del dogma, quitemos de la moral, quitemos de la liturgia todo lo que rechine, todo lo que le fastidie a la gente. Hagamos un evangelio que será necesariamente aguado, hagamos un evangelio rebajado para consumo de las masas. Esa es la herejía modernista. ¿Qué otra herejía? En segundo lugar, después de la herejía modernista y muy parecida a ella, tenemos el revivir de la herejía del siglo III, el arrianismo, que niega la divinidad de Jesucristo. En varias ocasiones de nuestro retiro, en varias de estas pláticas, hemos comentado, amigos queridos, cómo no se puede dudar de la divinidad de Cristo y de la conciencia misma de la divinidad de Cristo. Permítanme que les recuerde en 30 segundos lo que dijimos con respecto a la cruz. Lo que dice Cristo con respecto a la cruz es: quiero que estés dispuesto a que tu vida sea destrozada con tal de que no me pierdas a mí. Eso es exactamente Deuteronomio 6. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué clase de amor exige Cristo? El mismo amor que exige Dios. Entonces, ¿qué es la cosa? Estar negando la divinidad de Cristo. Ahora, entender la conciencia de Cristo y entender qué significa exactamente la divinidad de Cristo, es decir, admitimos la verdadera naturaleza divina del Señor. ¿Pero qué significa eso? Hay que hacer unos estudios bastante serios.
Este servidor de ustedes ha tenido ocasión de dar varias veces cursos de Cristología y cursos de Misterio de Dios, y ahí se tratan esta clase de temas. Pero lo cierto es que el arrianismo está muy vivo. Y está muy vivo, ¿por qué? Porque para algunas personas, incluyendo algunos cuantos sacerdotes, predicar la divinidad de Cristo lo aleja. Entonces prediquemos un Cristo solamente humano, para no alejarlo de la gente. ¿Sabes lo que tú estás diciendo con esa frase, que en el fondo es una blasfemia? ¿Sabes lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo con esa frase es que la encarnación fue una mala estrategia, o que la encarnación no funciona. Eso es lo que tú estás diciendo. Si para acercar a Cristo hay que negar su divinidad, lo que tú estás diciendo es que la encarnación no funciona, que la encarnación no sirve. El arrianismo está fuerte. Y la tercera herejía, que está muy viva en nuestro tiempo y contra la que hay que tener bastante claridad, es el galicanismo. Llámase galicanismo, por supuesto el origen proviene de Francia, ¿no? Las Galias. El galicanismo es la concepción de la Iglesia en la cual las condiciones regionales, civiles, locales, marcan el mensaje y la jurisdicción. Es decir, ¿usted qué es primero? ¿Sacerdote o francés? Por eso se habla del galicanismo. La Revolución Francesa puso una condición a los sacerdotes. ¿Usted quiere conservar su parroquia, señor cura? Claro, aquí me mandó mi obispo. No hablemos de obispos. ¿Usted quiere conservar su parroquia? Sí. Tiene que jurar fidelidad al gobierno de París. Aquí le tengo el texto. Lea en voz alta. Yo, fulano de tal, juro fidelidad al gobierno republicano de París. Bueno, ahora firme aquí. Se puede quedar con su parroquia. Ese es el galicanismo. Es decir, usted es primero francés y después sacerdote. Pero lo mismo puede pasar en muchas otras cosas. Usted es primero latinoamericano, después sacerdote. Usted es primero mexicano, después sacerdote. Usted es primero indígena, y si usted le debe fidelidad a su etnia indígena. Usted es primero indígena, luego sacerdote. Ese es el galicanismo. Por supuesto, la respuesta al galicanismo es entender que cada uno de nosotros tiene un derecho y un deber de inculturación, pero que el derecho y el deber de inculturación jamás significa que yo soy primero otra cosa antes que cristiano, o soy primero otra cosa antes que sacerdote. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes que no firmaban esos papeles? Pues los sacaban a la fuerza y perdían toda jurisdicción. Entonces hay una cantidad de persecución contra sacerdotes, especialmente contra sacerdotes mayores. El régimen republicano francés, el de la Revolución, ayer se celebraba eso, el régimen republicano francés arrancaba a los sacerdotes que no firmaban el juramento, los dejaba sin ningún tipo de beneficio, ni renta, ni protección, y ponía en su lugar a sacerdotes que sí fueran fieles al régimen. Entonces, ¿cuáles son los errores de la inteligencia? Son la ignorancia en la que caemos si tenemos una mala preparación o descuidamos nuestra formación permanente, el error que se manifiesta sobre todo en herejías de las cuales hemos mencionado estas tres, y la otra es la confusión. ¿Y la confusión cómo es? La confusión es que soy sacerdote pero ofrezco unos cursos de yoga. Y eso existe. Soy monje y ofrezco un curso sobre eneagrama. Ahí cerca de Bogotá tuvimos un monje que hasta su muerte estuvo ofreciendo eneagrama y eneagrama. Y el que no sepa qué es eneagrama, por favor lo averigua en otro momento y qué compatibilidad tiene eso, que es ninguna con la Iglesia Católica. Esa es la confusión. Bueno, pecados o tentaciones o opresión del demonio con respecto a la voluntad, solo las voy a nombrar: la pereza, la idolatría, las heridas abiertas, los rencores, la soberbia. Esto ha sido de toda la vida, pero por supuesto también en nuestro tiempo.
De todo eso yo quiero destacar el tema de las heridas. El tema de las heridas es muy importante. Usted póngase a pensar un soldado que tiene que salir al combate, pero resulta que tiene una luxación en su tobillo o tiene un desgarre en su rodilla. ¿Cómo será la batalla que da un soldado que tiene desgarrada la rodilla? ¿Cómo será un sacerdote que trae una herida de su juventud o de su infancia? ¿Cómo será la herida que trae un sacerdote? ¿Cómo será el ministerio de un sacerdote que trae una herida en su autoestima o trae una herida afectiva o sexual? ¿Cómo será el servicio de ese sacerdote? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo creo que de los que más tenemos que suplicar y utilizar los medios apropiados para sanarnos en cuanto a heridas somos nosotros. Porque precisamente en la medida en que estamos en el frente de batalla, nuestras heridas no solo repercuten en fracasos para nosotros, sino en mala calidad para nuestro ministerio. Bueno, hablemos de los ataques externos. Los internos son los de la memoria, inteligencia y voluntad. Hablemos de ataques externos. Los ataques externos son fundamentalmente tres. Ayer, cerrando la charla, decíamos que el demonio ya aprendió una lección, y es que hay que tratar de que haya el número mínimo de mártires. Los mártires le hacen muchísimo daño al demonio, muchísimo daño. Entonces los ataques externos, que son ataques a la iglesia como tal, los ataques externos son supremamente astutos en nuestro tiempo. El demonio quiere a toda costa que la iglesia se derrumbe, pero que se derrumbe sin ruido y sin mártires. Que desaparezca y se extinga, quedando solo como un mal recuerdo. Eso es lo que pretende el demonio en nuestro tiempo. ¿Y cuáles son los astutos ataques del demonio? Según la apreciación de este servidor, es solo una opinión. ¿Cuáles son los principales ataques externos, es decir, eclesiásticos, eclesiales también, del demonio en nuestro tiempo? Son tres. El primero es el descrédito, el segundo es la manipulación y el tercero es la presión legal. Y ustedes se van a dar cuenta que esto está sucediendo, esto ha sucedido. Sucede en el mundo capitalista, sucede en el mundo comunista. Sucede por todas partes y hay que conocer estos ataques. Los tres ataques son descrédito, manipulación y presión legal. ¿En qué consiste el descrédito? El descrédito consiste en presentar a la iglesia como una institución sucia y poco creíble. ¿Esto se logra cómo? Mostrando las peores equivocaciones de la iglesia como si fueran la expresión de la iglesia. El caso Galileo, la Inquisición, la destrucción de la cultura indígena. Es decir, la iglesia es lo peor. Descrédito histórico se llama ese. Y el otro descrédito es el descrédito actual. En la época de Benedicto, del Papa Benedicto, que ustedes saben que fue tan odiado, y que fue atacado sobre todo como protector de pederastas, ese fue el mote que le pusieron. Yo me encontré con este caso en el periódico de mayor circulación en Colombia. Se dio un caso de un abuso de un sacerdote allá en mi país. Pero es que el caso fue especialmente vergonzoso y doloroso. Sacerdote que seduce a una menor de edad, tiene relaciones con ella, la embaraza y luego la presiona para que aborte. Es decir, tiene todos los ingredientes asquerosos que puede tener una noticia. Ese tipo de noticias son un banquete para Satanás. Como cuando usted llega a un banquete y sirven muchos platos deliciosos y usted dice, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Así se regodea el diablo. Uy, esto tiene de todo tiene. Durante 2 semanas, cada día salía una noticia sobre ese tema. Entrevista a la chica que fue abusada.
Ahí aparecía. Entrevista a la mamá de la chica abusada. Entrevista al director de la policía. Entrevista a los compañeros de cárcel del tipo que fue apresado, es decir, el sacerdote. Fotos del sacerdote. Yo no sé cómo se las arreglaron porque ya se me acabó la imaginación, pero cada semana salía una noticia. Este es el perro de la casa del sacerdote, que fue testigo de todo. Una foto del perro que aparezca ahí. La gente se pregunta por qué el perro no ladraba. Aquí estamos entrevistando al vecino que explica. ¿Ladró o no ladró el perro? El perro sí ladraba, pero estaba un poco afónico. La idea es que tiene que salir algo tiene que salir, porque hay que desacreditar a la iglesia. Y mientras tanto, este servidor de ustedes ha conocido, y ustedes también, decenas y decenas y decenas de sacerdotes que son héroes, quemándose todos los días, sirviendo a la gente, haciéndose violencia para dar lo mejor de sí. No salen en las noticias. Lo importante es desacreditar. Segunda estrategia, manipulación. Esta es todavía más sutil. La manipulación se da de dos formas principales. Una forma es, de nuevo, el galicanismo. Es decir, Iglesia Católica, tú sí puedes coexistir conmigo. Sí puedes coexistir. Pero necesito que hagas la Iglesia Católica Boliviana. No es un chiste. Yo he estado en misiones en Cochabamba, Bolivia. Cochabamba, Bolivia se convirtió en el centro de un movimiento católico boliviano. Es decir, una iglesia católica que tiene como cabeza, o tenía como cabeza, a Evo Morales. No sé en qué sigue lo de esa iglesia católica ahora, porque Evo pues finalmente no pudo seguir. Quiere volver. Ellos siempre quieren volver y eternizarse, y al final que los embalsamen. Quiere volver. Entonces, Iglesia Católica, a mí me sirve esta iglesia. Acuérdese de esa frase que utilizó, no sé si fue Maduro, uno de estos, Maduro, Chávez o Morales, uno de esos. Cuando el Papa Francisco algo dijo con respecto a los pobres, entonces dijo, con ese Papa sí me entiendo. Y la frase que se me quedó, que me parece que es de Evo Morales, fue esta: recién me estoy enterando que tengo Papa. Recién me estoy enterando, ese sí es Papa. Entonces hay toda una estrategia de manipulación de la iglesia para decirle, si tu iglesia vas a apoyar mi programa de gobierno, entre tú y yo nos entendemos. Esto ha sucedido con ideologías de derecha también. En mi país sucedió con el Partido Conservador, el partido de derecha. Se dio una alianza que no fue sana. Seamos sinceros, caramba, seamos sinceros. Esa alianza que hubo entre el Partido Conservador y la Iglesia Católica no fue sana, y siempre la que pierde es la Iglesia, siempre. Esos son modelos galicanos. Tú protégeme a mí y yo te apoyo a ti. Eso no es sano, eso no es bueno. La Iglesia necesita independencia para que su palabra sea siempre libre y fiel al Evangelio. Entonces hay una manipulación ahí. Y hay otra manipulación que es de tipo materialista. ¿En qué consiste la manipulación materialista? Iglesia, yo te creo, pero si tú me ayudas a resolver problemas sociales. Esa es la iglesia en la que yo creo. Acuérdese Fidel Castro con las hermanitas de los ancianos desamparados allá en Cuba. Yo sí admito la iglesia, pero la iglesia que me resuelve un problema social. Y en eso han caído, por ejemplo, unas dominicas allá de la zona de Cataluña. Me da un dolor en el alma. Yo tengo, pues imagínense lo que yo quiero, mi orden dominicana. Tengo un dolor en el alma, unas dominicas ahí, que todo lo que sacan ellas, o sea, como quien dice, su carnet de acreditación, tenemos derecho a existir. ¿Por qué? Porque ayudan en una cantidad de obras sociales. ¿Y es que está mal ayudar en obras sociales? No. Pero nuestro propósito fundamental como iglesia no es ese. Nuestro propósito fundamental, lo que nosotros somos como iglesia, no es en primer lugar para eso. Como explicamos en una de las homilías de estos días,
Entonces ahí también se da una manipulación. Es como si astutamente, arteramente, secretamente el demonio te susurrara al oído: dedícate solo a lo que se ve. Y las conversiones, y las confesiones de pecados, y el gusto por la santidad, ¿dónde quedan? No pierdas tiempo en eso. Tú dedícate a lo que se ve, lo que se puede mostrar, lo que sale en una presentación, por ejemplo, de PowerPoint. Esta es una manipulación. Y luego están las presiones legales. ¿Cuáles son las presiones legales? Son el último recurso para presionar a la iglesia, para arrinconar a la iglesia. Por ejemplo, a través de multas o amenazas de cárcel. Ya pasó aquí en México. Usted dice que hay que votar candidatos pro vida. Acuérdese que según la Constitución mexicana usted no puede meterse en política siendo sacerdote. Por consiguiente usted se va para la cárcel. Todo ese despliegue mediático que ya sabemos que al final pues no logró su cometido. Pero es que su cometido no era tanto la cárcel. Porque si tú lo metes a la cárcel ya lo vuelves casi un mártir. El propósito no era llevarlos a la cárcel. ¿Cuál era el propósito? Amedrentar, asustar, hacer una demostración de poder. Esto, las multas. Las multas son un recurso muy eficaz, y tienen una apariencia de legalidad. Por eso esto se llama presión legal. Tienen una apariencia de legalidad, algo perfectamente legal. Nosotros estamos simplemente siendo fieles a la Constitución. La Constitución dice que el sacerdote no debe interferir en las elecciones. Y este sacerdote intervino en las elecciones porque dijo: voten candidatos pro vida. Entonces, como intervino, entonces ahí le va su multa. Pero en el fondo, ¿qué es? Es debilitarte, hermano, es acobardarte, es achicarte, es mantenerte inseguro. Y eso está produciendo resultados. ¿Sabe lo que me decían? Yo he ido varias veces a prestar servicios cortos ahí en Estados Unidos, parroquias y grupos de hispanos. ¿Sabe lo que ya me advertía alguien? Me decía: padre, empiece a tener cuidado, porque lo que usted diga puede cambiar si le renuevan o no le renuevan la visa. ¿Se da cuenta? Nos quieren asustados, Ya nos advirtieron. Las autoridades de migración tienen la autoridad, tienen el permiso de revisar las redes sociales suyas. Y ese se puede utilizar como criterio de entrada o de expulsión del país. Es esto, esas son las presiones legales. Presiones legales es lo que está sucediendo en México ahora mismo. Si usted no va conmigo, usted es el reaccionario, usted es el hipócrita, usted es el culpable, porque usted no va conmigo. Y esa acusación se le da una difusión como si se pusieran altavoces en todas las calles. Otro tipo de presión legal, la legislación LGBT. Ya en algunos países han intentado eso. Es la famosa ley de las cuotas. En toda institución tiene que haber un porcentaje mínimo de personas alternativas. Entonces, ¿qué profesores dentro de este colegio católico? ¿Qué profesores dentro de este colegio católico se declaran lesbianas, gays, transexuales o bisexuales? ¿Cuántas personas se declaren? No que lo sean, no que se declaren. No, en nuestro colegio ninguno. Usted no está cumpliendo con la ley de cuotas. Tiene que pagar esta multa o si no le cerramos, le quitamos el permiso a su colegio. Eso es presión legal. Y eso no produce mártires. Y cuando se cierra el colegio, tuvimos que cerrar ese colegio porque no cumplió con la ley. Hay que saber que eso está sucediendo ahora y que eso pretende extenderse a todas partes. ¿Por qué le quitaron el permiso de funcionamiento a este colegio? Porque no implementó el programa de educación sexual del Ministerio de Salud de Colombia. ¿Y qué dice el programa de educación sexual del Ministerio de Salud de Colombia? Que la sexualidad es fundamentalmente para ser libres y para expresarnos, y que por consiguiente viva la masturbación y viva todo esto. Y entonces tenemos el caso que ya se presentó en España de niños de 9 años que tienen que aprender cómo es el sexo anal. Es muy importante que los niños aprendan cómo es el sexo anal
porque tienen que saber que esa es una expresión de afecto. Y si usted, que es autoridad católica, pretende prohibir en su colegio que se enseñe el programa de educación sexual oficial del gobierno, le cerramos su colegio. Ese es el tipo de ataque actual. Y ahí vienen las condiciones de servicio. Usted tiene que hacer tales o cuales cosas, incluyendo un ataque bárbaro que se dio en Ecuador. Es de las cosas más venenosas que yo he visto, un ataque bárbaro en las instituciones educativas y sobre todo en las instituciones de salud. Mire lo que hizo el gobierno ecuatoriano, no este gobierno actual, sino un gobierno anterior, prefiero no decir nombres, ya usted sabe quién es. Mire lo que decía el gobierno de esa época, un gobierno de corte socialista, pero era un socialismo ecuatoriano. Ellos siempre tratan de evitar la palabra comunista, ¿no? Entonces es un socialismo modelo ecuatoriano. Mire en qué consistía. Usted como institución de salud tiene que pagar la nómina puntualmente, porque si no usted está afrentando los derechos de los trabajadores. Usted tiene que pagar la nómina en su momento, en su tiempo. ¿Eso es razonable? Pues sí, claro. Eso es parte del derecho laboral. Pero viene un punto. Resulta que esa institución católica recibe una cantidad de pacientes que son remitidos por el gobierno. Es decir, sirve también como institución que presta salud al Servicio de Salud General de Ecuador, lo que en mi país se llama el Seguro Social, es decir, el sistema mínimo de salud que existe para todas las personas. Entonces, ese hospital católico tiene que pagar la nómina a tiempo y tiene que atender la gente que el gobierno le mande. Pero un momento, si el gobierno le manda a la gente, tiene que mandarle el dinero. Ah, claro, el gobierno le manda el dinero. Con 8 meses, con 12 meses de retraso. O sea, usted tiene que pagar la nómina a tiempo, pero el dinero con el que usted va a pagar la nómina se lo mandamos, porque es que hay unos trámites, hay mucha congestión. Entonces le mandamos el dinero con 6, con 8, con 12 meses de retraso. Pero usted no puede dejar de pagar. Y si usted deja de pagar y el trabajador pone una demanda contra usted, lo lamento, pero usted tiene que salir de ese hospital y el hospital pasa al Estado. Eso no me lo estoy inventando. Eso sucedió en Ecuador. Y todo es legal. Uno se da cuenta que no es justo, pero entre comillas sí es legal. Hermanos, este es el mundo en el que estamos. Estas son las situaciones que estamos afrontando, tanto interiores como exteriores. Y por eso es muy importante que nosotros, y con esto cierro, que nosotros volvamos a lo que dijimos antes, humildad, porque todas estas situaciones nos desbordan, y no hemos hablado aquí de mafias, ni de narcotráfico, ni de tráfico de influencias, ni de nada de eso, que también impacta nuestra misión, pero no todo se puede decir. No todo se alcanza a decir. Entonces necesitamos humildad para entender que estos problemas nos rebosan. Necesitamos confianza para seguir proclamando a Cristo como Rey, aún en estas circunstancias. Y necesitamos estar muy despiertos a esto que está pasando. ¿Para qué? Para asociarnos como iglesia y para crear también asociaciones con los laicos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer en Perú? Pero empezaron a hacerlo muy tarde, muy tarde. Espero que México vaya mejor. En esto de la educación, las congregaciones católicas de educación en Perú empezaron a hacer algo muy interesante, y es crear asociaciones incluso con carácter civil que vinculan padres de familia, profesores y a la institución misma. De manera que cuando llegan estas presiones del gobierno, hay quien pueda presentar el recurso legal contrario. ¿Se está haciendo eso en México? ¿México está preparado para que eso suceda? Necesitamos humildad, confianza y vigilancia. El enemigo no descansa. El enemigo quiere tanto derribar a la persona como extinguir a la iglesia. Necesitamos mucha oración para que nuestro corazón esté siempre en la sintonía con Jesucristo y podamos servir a su reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.